O también que quiero que estéis tranquilos porque ya me han pasado algunas preguntas de examen para que vayáis viendo cómo va a ser el examen y así pues os hacéis una idea de lo que puede caer y aunque yo voy diciendo cosas, porque el examen final todavía no está puesto, pero sí que me han pasado un examen para que lo podamos ir viendo y así veáis el formato y demás. ¿Vale? Venga, pues ya vamos. Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco con los parámetros que os acordabais que podíamos ir modificando de la neurona. Hemos visto lo que es la estructura de la neurona, los tipos de funciones de activación, el learning rate, cómo hacer todo esto con los frameworks, pero hay más cositas que podemos ir modificando que en alguna ocasión también me habéis preguntado y en esta clase pues a ver si lo conseguimos resolver, ¿vale? Vale. Me dicen que todavía no está la clase. Bueno, pues igual me estoy yo liando, pero vamos, os lo escribo. Y luego, si tenéis dudas en el foro, yo lo miro, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver qué cositas podemos ir viendo y vamos a reemplazar lo que es todo el ciclo de entrenamiento. Es muy importante. Y aquí voy a hacer un inciso rápido, os lo he dicho más veces, pero es que me lo encuentro en mis alumnos muchas veces. Cuando tenéis un problema, lo primero es lo que suele hacer la gente es ponerse a saco a probar distintos clasificadores, distintas redes. Súper importante la base de datos, tenéis que saberla. Uséis o no Claude o otras aplicaciones. La base de datos, comprenderla y hacerla bien. De verdad, es que me lo encuentro todos los días y es terrible porque si no sabes lo que estás haciendo te vuelves loco, ¿vale? Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero para mí es importante, ¿vale? Eh, pues nada, vamos allá. Ciclo de entrenamiento y partimos de una base de datos de entrada. ¿Vale? Que van a ser nuestros atributos, que es de lo que hemos hablado siempre, nuestras características o la imagen, o depende de lo que tengamos. Y luego tenemos las etiquetas, es decir, pues si es un perro, o un valor de temperatura en base a ciertos parámetros, o queremos saber si es una bici o un coche. Eso ya lo tienes. Con esos atributos tienes las etiquetas. Esto es supervisado, o sea, se sabe lo que debería salir, ¿vale? Entonces, los atributos los pasamos por la red y esta red pues nos devuelve unas predicciones. Y ahora con nuestra función de coste evaluamos cómo se parece lo que predice a las etiquetas que le hemos dicho. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Y luego con el algoritmo de retropropagación, pues vemos que lo que tenemos de qué manera nuestra red cambie y actualice los pesos, pues si ya funciona muy bien, tendrá que cambiar poco y si vemos que se está equivocando, pues va cambiando los pesos. Y claro, y aquí es como, vale, y decimos cuándo actualizo los pesos, ¿no? Vamos a ver, pues lo vamos a ver aquí. Ahora, eh, ahora tenemos, por ejemplo, una base de datos de un montón de coches. Hay varias formas de hacerlo. La primera es el full batch, que esto es lo que estamos contando aquí, que tenemos un montón de coches, que ya puede ser porque queramos saber tipo de coche, si es una furgoneta, la marca, lo que sea, lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos todos los datos, se los vamos a meter a la red y va a aprender con todos. O sea, utilizamos todo el dataset completo, es lo que llamamos full batch, ¿vale? Entonces, con todos esos datos vamos calculando el gradiente y luego vamos a hacer una actualización de los pesos por época. Cuando os explique los tres, luego os voy a poner luego vais a ver una tablita donde pongo para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Full batch, todos los datos, aprende con todo y actualiza una vez por época, que eso también os voy a explicar lo que es, ¿vale? Veamos, esto que tenemos. Bueno, se corrigen los pesos tras evaluar todas las instancias, es decir, el coche uno, el 2, el 3, todos los tipos de coches que haya. Y esto tiene sus pros y sus contras.
que ya os los podéis imaginar un poco, ¿no? Los pros, pues bueno, es más preciso, es paralelizable porque podemos poner a aprender en dos GPUs o dos o varias GPUs a la vez. ¿Qué problema va a tener? Pues cuando tenemos full batch, es todos los datos, pues lo que vas a tener es un coste computacional importante. Necesitas mucha memoria porque tenemos un montón de imágenes y hay que almacenarlas y luego procesarlas. Entonces, esto, pues lo malo que tiene es la necesidad de memoria. Y lento, pues sí, va a ser lento porque tiene que procesar muchos datos, ¿vale? O sea que es un proceso lento porque hasta que no pasa la última foto, no lanzo mi retorno de propagación, perdón. Entonces, la máquina no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. O sea, tiene sus cosas, ¿vale? Que ya veremos que luego, como hemos hablado en todas las clases, no hay nada buenísimo, sino depende de tu base de datos. Tu base de datos es lo más importante para decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, luego tenemos, hemos dicho el full batch, luego tenemos el online, que es como un poco el efecto contrario, ¿no? Es un entrenamiento más ligero, ¿vale? Entonces, tenemos una primera instancia, que es este coche, y lanzo la red, y ya tiene unos pesos, ¿vale? Voy a mi segunda instancia y veo cómo predice ese modelo y revalúo y calculo de nuevo los pesos, y así con cada uno. Entonces, voy corrigiendo los pesos en cada una de las instancias. ¿Es más rápido? Pues sí, porque cada vez solo le paso una instancia, entonces no es lo mismo. O sea, imaginaros, no es lo mismo, pero claro, también tiene sus inconvenientes. ¿Se va adaptando a los cambios? Sí, porque va actualizando la información según le llega. A ver, aquí sí que quiero que participéis si os apetece, si os apetece. ¿Qué problema puede tener esto? ¿Qué creéis? Bueno, pues mira, no me decís. Pues tú piensas que primero pones el coche negro, luego el coche blanco, luego el coche gris, que no sé si estamos diferenciando color, tipos o modelos, lo que sea. ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener un problema que al final se va a olvidar de la primera instancia o de la segunda, o sea, la más fresca que va a tener y para la mejor que va a estar entrenada es para la última o las últimas. Entonces es un poco como Dory, ¿no? En Buscando a Nemo, que solo se acuerda de lo último. Entonces, esto sí que es verdad que puede que interese y esto lo veremos en series temporales. Por eso que está bien que esté, pero vamos a buscar a ver una solución intermedia entre el full batch, que es absolutamente todos los datos, y online, que va de instancia a instancia y tiene el problema de que se olvida, de que se va olvidando, porque se va especializando. El último que recuerda es el que mejor se ha especializado, ¿vale? Y entonces una solución intermedia, bueno, perdonad, se corrige en traspasable, esto es lo que os acabo de decir, ¿vale? Es más rápido, adaptable a cambios y se olvida de las instancias, que se me olvida darle al botoncillo. Profesora, disculpe, una consulta. Sí, sí, claro. En, Dime, en el dime. full stack Sí, hay un costo ahí altísimo, ¿cierto?, de lo que es memoria y el proceso sí, lento. Pero estamos hablando solo en la etapa de entrenamiento o también en producción. sí. No, en la etapa de entrenamiento. En la etapa de Ah, ok. entrenamiento. Esto Ok, sobre todo es gracias. para entrenamiento, porque luego tú ya tienes tu modelo. Entonces, cuando ya, eso lo explico después, pero cuando tú ya lo tienes entrenado, tú ya te quedas con esos pesos y esa configuración. Entonces, cuando viene un archivo nuevo, lo que hace es utilizar ya esos pesos y esa configuración, no vuelve a entrenar. Sí es cierto que si tu máquina está preparada para que vaya aprendiendo según le vengan más datos, pues sigue aprendiendo. Pero de primeras todo esto es para entrenamiento, ¿vale? No he visto quién eras. Ok, gracias. Yo, Miguel, gracias. Ah, muchas gracias. Es que no me ha salido. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, lo que hemos dicho, que cuando lo haces con full batch, pues tiene ese coste y solo esto estamos hablando de entrenamiento, ¿vale?
Perdonad que lo he puesto para atrás. Bueno, pues en el mini Profesora, batch, pues una dime, dime, pregunta. Cuando yo, porque no cuando yo me estoy, sales. cuando estoy Sí, sí, dime. ingresando pues los coches en este caso, el ángulo en el que está esa foto del coche también infiere en los resultados, porque si lo tomo de Claro. frente, si lo tomo hacia arriba, o si lo tomo hasta por debajo, pues un coche por debajo, ¿cómo es? Eso ¿cómo afectaría ahí? En este caso Se con coches, afecta pero muchísimo. Claro, claro, claro que te afecta porque si te das cuenta, si tú les pones distintos ángulos, es como lo que hablamos en la primera clase de los aviones, la máquina se vuelve loca. Porque si, por ejemplo, lo que quieres es saber, porque el color, bueno, pero si quieres saber el modelo, es bastante complicado porque al final lo que hace es buscar características parecidas. Cuando veamos las CNNs, vais a ver cómo funciona con imágenes y vais a ver que lo que hace es tener una máscara encima de otra, de unos y ceros, y vas a ver que claro que te afecta porque al ver la posición está en distinto píxel al que tú lo metes en la CNN y te va a afectar, porque ¿qué le pasa? Pues que no aprende tan bien. ¿Qué sucede? Que si se aprende todos, o sea, lo suyo sería que le metieras el coche en distintos ángulos muchas veces. Entonces ya aprenden muchos ángulos, pero si se le metes todo en el mismo ángulo ese coche, a lo mejor desde otro no lo veo. Como dices tú, desde abajo o desde arriba ya no lo sabe diferenciar. O sea, todo está en cómo tú le entrenes, en de qué le alimentes. Si tú quieres que sepa detectar el BMW no sé qué, pues tú le tienes que meter el BMW no sé qué en todas las formas que puedas para que aprenda bien. O sea que lo importante es lo que digo siempre, que somos pesá, pero en la base de datos es, si tú quieres que te detecte bien eso en cualquiera de los ángulos que lo pille la cámara, tienes que alimentarlo con cualquiera de los ángulos que tenga la cámara. Vale, es que no me sale quién eres, perdóname, no sé por qué. No sé, chica. Bueno, pues sí, pues espero que haberte resuelto la duda. Vale, vamos a muchas ver. gracias. ¿Sí? Profe, era Diego. Diego, pues perdonadme, es que no sé, normalmente me sale y lo veo, pero no, ahora no me estaba saliendo. Vale, Diego, espero haberte resuelto la pregunta. Mira, aquí cuando hacemos lo del mini batch, lo que hacemos es pues coger unas porciones de la base de datos, como que las segmentamos como por lotes. Entonces, un primer lote de nuestras instancias y ahí se varían los pesos, luego otro siguiente lote, luego otro siguiente lote hasta finalizar. Entonces, vamos a generar pues unos lotes, eso sí, balanceados, ¿vale? ¿Esto qué sucede? Pues entre el online y el full batch requiere menos cálculos porque tienes menos instancias y ya está. Y luego, como podéis imaginar, pues imaginaros, podéis poner en cada máquina o en cada GPU, pues un lote. O sea, con lo cual, pues está bastante bien y este es de los más utilizados, pues porque al final es una cosa intermedia, pero lo que digo siempre depende de la base de datos que tengáis. Aquí os he puesto una tablita para que tengáis como el concepto que al final es el método, pues full batch, mini batch y online, el dataset, un bloque y muestra, ¿vale? Y luego, pues las épocas es las veces que va a actualizar los pesos, que vuelve a la retropropagación con el error y ahí es donde va cambiando los pesos y aprendiendo, ¿vale? Y la estabilidad y la velocidad. Bueno, esto que os queda un poco el concepto y es suficiente. Con eso es bastante, ¿vale? Luego, aquí tengo unos aspectos que quería que tuviéramos en cuenta. Eh, la interacción es procesar un batch o mini batch. Es decir, es cuando lo metes metes los datos y te vuelve la retropropagación. Que eso puede ser en un batch, cuando es el full batch lo metes completo o un mini batch. O cuando solo metes un dato, o sea, eso lo que se llama es iteración. El tamaño del batch, el batch size, y luego la epoch es pasar por todo el dataset de una vez.
Entonces, os he puesto aquí un ejemplillo. Vamos a imaginar que el dataset tiene 1000 instancias, 1000 imágenes. Y tú dices, bueno, pues voy a hacer un tamaño de batch de 50. ¿Cuántas épocas tienes? Una época, porque lo hace una vez, y tendría pues 1000 dividido entre 50, pues las 20 iteraciones. Vale, esto tampoco es que vaya a caer, pero bueno, sí que está bien para tener un poco la idea, ¿vale? Ya. Y ahora vamos a ver cómo podemos seguir optimizando, porque hay muchas cositas que todavía no hemos tocado para mejorar el overfitting y demás, que eso sí que os sonará de Machine Learning porque ocurre bastante. Entonces aquí pues también ocurre. Vamos a recordar un poco lo que teníamos con el gradiente. Em, Cuando la pendiente decíamos que era cero, pues teníamos un mínimo absoluto o relativo, o te podía dar cero y sin embargo estabas en una meseta. Así que no teníamos como muy claro, ¿no? O también podemos tener los puntos de silla que teníamos por aquí, eh, que el gradiente es cero, pero no significa que sea el mínimo que estamos buscando. Entonces, si recordábamos cómo descendíamos en el valle, esas montañas que pusimos, pues dependía un poco del tamaño del paso. Y vemos que si recordáis, os acordáis de Hulk y la personita mayor que veíamos, ¿no? Pues aquí vemos que va como, es al final un zigzag, es un comportamiento, o sea, es muy importante lo del tamaño del paso, la velocidad, y eso es un poco como lo que vamos a tocar ahora, ¿vale? Tenemos el SG con momentum, ¿qué significa? Esto es, ¿qué estrategias tenemos al hacer pues el descenso del gradiente? Esta es una de ellas, que esto es, ay, cómo yo voy bajando y voy haciendo el descenso del gradiente. Y con lo del momentum es como si le diéramos un empujoncito, ¿vale? Vamos a verlo. Es como si tú tuvieras un registro de todos los gradientes y mi registro actual con mi registro anterior es lo que me permite darle ese saltito, porque sí, es como que vas recordando de dónde vienes, ¿vale? Entonces, si estoy en un mínimo local, para poder salir de ahí o en una meseta, y para esto os acordáis que utilizamos el learning rate, que si hacíamos un paso muy grande, íbamos saltando y podíamos no llegar a donde queríamos y con pasos chiquititos, o sea, se va a buscar un poco lo de los pasos chiquititos, porque al final sí que puedes llegar, aunque te cueste más, pero lo que vamos a ver es que se puede regular. Es decir, que esto lo preguntamos o sea, lo vimos en clases anteriores y alguno preguntasteis esto, pues lo vais a ver que esto se puede modificar. Estas son las imágenes o sea, la fórmula es que tampoco la tenéis que saber, pero bueno, ver cómo es el gradiente y cómo tienes el alfa, que es el learning rate, y aquí en el videito lo que es como el empujoncito ese, pues lo vamos a hacer con esta técnica. Vale, bien. Ahora os voy a poner un cuadrito, que es este, que vamos a ver un poco el comportamiento, ¿vale? Del learning rate y de lo importante que es que tengamos esto claro. Tenemos aquí, por ejemplo, el amarillo, ¿no? Que es el Very High Learning Rate. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenéis las pérdidas y aquí la época, el época. Vale. Si es excesivamente alto, o sea, es decir, si el learning rate es muy alto, ¿qué sucede? Que es el amarillo, se nos disparan las pérdidas porque no sabemos hacia dónde va. O sea, no sabemos incluso si puede estar subiendo la montaña en vez de bajándola, ¿vale? O sea que el ending rate demasiado alto no nos conviene, es decir, los pasos grandes no nos conviene, ¿vale? Veamos, tenemos también la línea verde, que es un alto learning rate, que dices, bueno, vamos viendo que en función, vamos aumentando el epoch, disminuyen las pérdidas, pero ojo, se estabiliza. Y ahí mal plan también. Bien, entonces no, hay que buscar un buen learning rate. Por ejemplo, vemos este.
que va bajando y que, oye, pues sigue, al aumentar el EPOC siguen disminuyendo las pérdidas, con lo cual, pues esto hay que buscarlo. Bien, ¿y cómo buscamos esto? Pues hay varias estrategias. Tenemos el ADA-GRAD, que este es un Adaptative Gradient Algorithm que lo que hace es ir adaptándose. Entonces, es un optimizador para entrenar las redes y se ajusta, el learning rate se ajusta automáticamente para cada parámetro. Entonces, los parámetros que se actualizan mucho, o sea, bajan su learning rate y los que se actualizan poco lo mantienen alto. Es decir, que esta formulita no hace falta que os la sepáis, pero que es a partir de ahí, de cómo se van actualizando y cómo podéis ver que el learning rate va cambiando según el historial del gradiente. ¿Vale? O sea, que los parámetros que se actualizan mucho bajan su learning rate, o sea, van cambiando, entonces se le va reduciendo el tamaño del paso. Y los que se actualizan poco, pues lo mantienen alto porque algo está ocurriendo ahí. O sea, se trata de que si no llega una mejora, pues hay que cambiarlos más. Y si vamos mejorando, pues lo vamos cambiando menos, más o menos. Otro optimizador que tenemos es el RMS Pro, que tiene otra fórmula que, como digo, no es necesario aprendérsela, pero bueno, pero para que os suene, que también vais a ir, se va a ir modificando, es parecido, pero lo que tiene otro tipo, es como, ay, es que no me sale ahora la palabra, como que va reduciendo la velocidad, el learning rate, que ahora no me acuerdo de, ya os lo diré en cuanto me acuerde, ¿vale? Y luego tenemos el Adam que no sé si de este hemos hablado o algo. Bueno, al final el objetivo es de que lo que vamos haciendo es modificar el learning rate y cuando vemos los parámetros sean más finos, o sea, para lo que se modifican mucho y para los que se modifican poco, pues hacemos saltos más grandes. A ver si lo explico bien esto. Cuando vemos que los parámetros son más finos, o sea, más pequeños, que ya lo estamos ajustando, o sea, que hay poco que ajustar, pues eso requiere que los vaya modificando más. Y para los que se modifican poco porque no varían, o sea, como que se estancan, pues lo que hay que hacer es dar saltos más grandes. O sea, que si se pasan, como que esto va regulando. Que das pasos muy largos y no vamos ajustando, pues te reduzco. Que das pasos chiquititos, pues te doy un empujón. O sea, una cosa así. Por lo que yo sé, hoy, perdón, el ADAM es uno de los que más se utiliza y de hecho hay alguna pregunta de las que vamos a ver del examen que estaba hablando de esto y lo pregunté, digo, esto todavía no hemos dado, porque creo que es la semana que viene cuando vemos el examen, que creo que tenéis otra clase, pero bueno, pero para que veáis, para que ya vayáis viendo de qué va, ¿vale? Ahora la regularización, que también os sonará, que es un proceso interesante, y aquí lo que vamos a hablar es del overfitting, que yo supongo que esto ya lo habéis dado pero lo vamos a contar. Digo que lo habéis dado porque supongo que como habéis dado cosas Machine Learning, el overfitting es el pan de cada día, ¿no? Que, que nos sucede. Aquí, por ejemplo, partimos del comportamiento de redes neuronales. Bien, y aquí empezamos con comportamiento aleatorio y lo vamos corrigiendo para que nuestro modelo pues vaya aprendiendo más y mejore nuestros valores o prediga mejor nuestras clases. Si tenemos un modelo, aquí por ejemplo, voy a poner uno de grado 15, esto es como una función, ¿no? De grado 15, ¡buah! ¿Qué pasa? Aquí lo que veis es que se ha ajustado, fijaros, ¿eh? Se ha ajustado el modelo que va, funciona de maravilla, ¿eh? Cómo la función se adapta no perfectamente, pero casi perfectamente a los datos. ¿Y aquí qué está sucediendo? Pues que tenemos un problemilla que es este. Pues una cama muy bien, pero como te quieras dar la vuelta, fatal. El overfitting o el overtraining es un problema
porque nuestro clasificador se hace tan listo, tan listo, tan listo para para los datos que tenemos de entrenamiento, que luego cuando vienen los de test, en cuanto viene un dato que no es el que con el que ha estudiado, pues funciona mal. Esto os lo voy a explicar y esto se os va a quedar y esto es fundamental, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo y vemos los datos de entrenamiento y de test. En verde clarito están los de entrenamiento y en el verde oscuro los de test. Bueno, cuantos más lo iteremos, más veces aprende y mejor se va adaptando. Aquí lo veis que el polinomio va cambiando de grado y se va ajustando mejor a los datos. Claro, pero ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Dices, pues si es tan bueno, porque no es generalizable. O sea, vosotros tenéis que pensar, mira, Gloria, ya pone aquí fenomenal. Vosotros tenéis que pensar en que si se hace súper inteligente, que en principio es el objetivo, ¿no? Decís, no, yo lo que quiero es hacer una cosa súper inteligente. Bien, pero lo más importante cuando hagáis de Machine Learning, Deep Learning, lo que sea es que sea generalizable, robusto. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga un dato que sea del mismo tipo, claro, pues si le estamos poniendo coche no le vamos a poner un gato, vale. Pero sea otro coche distinto que no haya estado en la base de datos, tiene que saber lo que es. Es que si no, nuestro sistema no vale. ¿Vale? O sea que es súper importante evitar esto. Para detectar si tenéis overfitting en vuestra base de datos, es clave que veáis qué resultados te da con los datos de entrenamiento y qué resultados te da con test. Es decir, si los resultados que te dan con las métricas que utilicéis de entrenamiento son parecidos, no iguales, nunca van a ser iguales, pero parecidos en el mismo orden que los de test, pues está aprendiendo bien. Pero si los datos de entrenamiento, el test y el entrenamiento, los resultados que te da son muy dispares, es decir, imaginaros que estamos calculando el error cuadrático medio y en entrenamiento te da un 20%, o sea, está funcionando bastante bien. Por ejemplo, el error es muy bajito y de repente el error con los datos de test te da un 60, no vale. Ese sistema no vale, porque se ha vuelto tan inteligente para esos datos que en cuanto encuentra otro, se vuelve loco. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el tema del overfitting, súper importante. No porque tengáis buenos resultados, hay que verlos en el test y el entrenamiento. O sea, con que os quedéis con eso, que el test y el entrenamiento en cuanto a los resultados, el error cuadrático medio, el MSA, lo que utilicemos es diferente, muy diferente, de órdenes muy diferentes, es que esto está sobreentrenando. Aquí tenemos un punto muy importante que es el que tenemos que buscar. Aquí tenemos la predicción del error y la complejidad. Al aumentar la complejidad, pues en los datos, en los datos de entrenamiento, ¿qué sucede? Bueno, pues cuanto más entrenas, menos error, ¿vale? Eso bien, bien. Pero con los datos de test, el error llega a un punto que al aumentar la complejidad del modelo, porque se hace más listo porque le metes más neuronas, se hace más listo porque utilizas un SVM RBF, le has cambiado el kernel y tal, o sea, esas cosas que son como que funciona mejor porque te hace muchas más formas de las que hablábamos, que ya no es una recta, sino que te hace formas, pues igual se está adaptando tanto a los datos que sucede esto, que llega a un punto que al aumentar la complejidad del modelo, aumenta el error. Y aquí es donde tenemos el problema. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Este punto, que diréis, pues ¿cómo se busca? Pues lo vamos a aprender a buscar. Pues este punto óptimo es que esté lo suficientemente entrenado como para no tener underfitting, que no esté entrenado correctamente o que tenga un entrenamiento suficientemente, una complejidad lo suficiente como para que no tenga overfitting. O sea, este cunita aquí, el punto dulce este es el que tenemos que encontrar, ¿vale? O sea, que esté lo suficientemente entrenado, pero no demasiado que se me aprenden los datos. Sí que es cierto que en todos los temas que habéis hecho de Machine Learning,
es importante que cuando tenéis los datos, porque normalmente cuando utilizamos redes neuronales tenemos bases de datos muy grandes, redes sobre todo en aprendizaje profundo, cuando le pones capas, porque si no es matar moscas a cañonazos. Pero cuando tenéis bases de datos más chiquititas, pues vosotros lo que hacéis es utilizar Machine Learning muchas veces. Entonces, ahí, a la hora de que se aprenda los datos o no, lo que se hace es cross-validation, que seguro que os las han contado, pero bueno, yo os lo cuento así rápido, es cross-validation. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el K-fold se usa mucho. ¿Qué eso es lo que hace? Pues tú tienes tu conjunto de datos, lo divide en K, pues 4 fold, en 4 bloques, utiliza los 3 primeros bloques para entrenar y el último para testear. Pero claro, para evitar esto, lo que se hace es, vale, en la siguiente vuelta utilizo el primero lo dejo para testear y los otros 3 para entrenar y voy girando, ¿vale? De manera que es bastante difícil tener esto porque al final el resultado que tú das es la media de eso, con lo cual has entrenado con toda la base de datos y has testeado con algo que estaba completamente fuera del entrenamiento. Que al final eso es súper importante, no puedes, lo de testear se saca fuera siempre, ¿vale? Y yo creo que esto más o menos aquí es como cómo resolvemos esto y cómo encontramos ese punto óptimo o ese punto dulce, ¿no? Bueno, pues una de las técnicas, aquí tenemos varias técnicas, que es la regularización, ¿vale? El objetivo al final de la regularización es evitar el sobreajuste y, y el overfitting que estamos diciendo. Es decir, que al final que se aprenda de memoria el conjunto de entrenamiento y luego funcione mal con el test. Ese es el overfitting. Bien, entonces, cuando estamos modificando los pesos, vamos a restringir un poco pues esa modificación de pesos. O sea, es como vamos a ir con calma, ¿vale? Entonces, tenemos dos estrategias matemáticas. Tenemos la primera, que es el E1 o lazo, y aquí lo que vamos a hacer es como aplicar una penalización. Es como que no quisiéramos que fuera tan listo, ¿vale? Le vamos a quitar un poco de inteligencia a esto para ir con calma, ¿vale? Entonces, esa pequeña penalización la vamos a ir aplicando modificando el lambda. El lambda que veis aquí es el coeficiente de regularización. Entonces, ¿qué va haciendo? Si lo veis, va penalizando el valor absoluto de los pesos. Tiende a llevar muchos pesos a cero. ¿Qué pasa? Que genera como más dispersión. ¿Qué dices? Pues esto sí, pero al hacerlo un poquito más tonto, evitamos que llegue a hacerse demasiado inteligente. Si es que la historia está en que si es demasiado inteligente no nos sirve, porque luego vienen otros datos y no los reconoce. Que lo suyo sería que fuese súper inteligente con los datos que entrena y con los datos de test. Ese es lo que queremos. Pero claro, tenemos que ir moviendo ahí ciertas cositas como por ejemplo esto para que no sea tan inteligente, no se ajuste tanto a los datos. Bueno, pues es una manera de que eso lo retrasamos un poco, entonces va aprendiendo más y no se adapta tanto a eso, ¿vale? O sea, es como que penalizamos un poco el tema. O sea, hacerlo un poquito más tonto, ¿vale? La segunda estrategia es esta, que tiene dos partes, ¿no? Como veis aquí, la función de coste, que ya es diferente, y una penalización. Lo mismo, estas ecuaciones no caen. Es que aprenderse esto yo lo veo absurdo total, pero bueno, si alguien se lo quiere aprender, pues fenomenal. Entonces, esto hace que este penaliza más los pesos que sean grandes, de manera que el modelo prefiera pesos pequeños y distribuidos. Entonces, como que evita que dependa demasiado de unas pocas conexiones. Cuando los pesos son muy altos, significa que ese parámetro o esa neurona tiene más importancia que las otras. Entonces es como, bueno, le voy a quitar un poquito y así los pesos se hacen pequeños, que rara vez se vuelven cero, o sea que no, pero sí que se van haciendo más pequeños. Entonces, el modelo sigue utilizando como todas las variables con una intensidad parecida. Es lo que os digo, que a lo mejor si estás detectando
una emoción en el electrocardiograma, yo me voy a esos ejemplos porque es lo que más he hecho, y te vas todo el rato al pulso, pues lo demás deja de tener como importancia, porque el pulso, pues imagínate, pues eso tiene más, los pesos son más altos porque sí que es verdad que con eso como que llegas a mejores soluciones. Pues aquí lo que hace es quitarle un poco de importancia a eso y dárselas a las demás para llegar a que no se aprenda tanto y que no tenga también tanta dependencia de esa variable en concreto, ¿vale? O sea, como un poco de menos intensidad de esa variable en concreto. Y este, la verdad es que mejora intensidad, mejora la generalización y la estabilidad. Y luego tenemos otro que es el Elatic-Net, que es como una combinación. Entonces, esta lo que hace es como aprovechar el beneficio de cada una. Digamos que del L1, que es el que decimos que fuerza a la dispersión, a la sparsity, pesos que sí que llegan a ser cero, y la L2 lo que hace es reduce los pesos grandes y mejora la estabilidad. ¿Vale? O sea que es un poco para ir afinando, o sea, como qué bien lo haces, pero no hagas tan bien. O sea, es como una cosa así. Hazlo menos bien, porque si lo haces tan bien, me metes en un lío. Un poco así. Lo que os digo, no hay que aprender nada. Esto está todo codificado en Keras, o sea que no hace falta aprenderse ninguna fórmula de estas. Esto ya alguien se ha dedicado a hacerlo. Renzo, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Buenos hola. días. Una consulta. Si Buenas. bien Sí. Lazo y Riz tienen un aumento en el costo computacional del modelo cuando está entrenando, aquí veo que menciona ElasticNet. ¿Esta combinación sería entonces más superior el coste computacional o es menor? ¿Cómo sería en ese contexto? A ver, el coste computacional, no sé si llega a ser relevante en este caso, ¿sabes? Porque al final sí que es verdad que tú la función de coste la calculas en cada vez, pero simplemente es como que le añade al final, cuando tú calculas los pesos, le añade como una restricción al peso. O sea que simplemente imagínate si te va a poner en el peso en esa un 10 por decir algo, pues te va a poner un 8,5. O sea que como coste computacional no sé, no diría que tiene tanto. De todas formas lo voy a mirar porque esto es una cosa que no me he preguntado. Pero yo diría que que al final la función de coste la vas a calcular. Entonces lo único que le vas a hacer es pues cómo va a restar o sumar esa penalización al cálculo de pesos. Pero me lo voy a apuntar, ¿vale? Ay, ya no he O sea, visto tu más que nombre, nada va Pablo. si es que la consulta va más que nada si demora mucho más en entrenar el modelo, haciendo la combinación que haciéndolos así por separado. Yo creo que no. Te diría que no, pero no te lo puedo asegurar, ¿sabes? O sea, es que no le he dado ni, mira, ni he entendido que igual que calculas la función de coste, mm, yo no creo que aumente, pero que te lo voy a mirar porque no estoy segura. Porque no lo he pensado, ¿eh? O sea, la verdad es que no es una cosa que, porque tú la función de coste, fíjate, esta la tienes que calcular siempre. Al final, o esta, la que tengas, que es la que hayamos elegido de las que dimos. Lo que le añades es un sumando, hombre, sumar cuesta, pero no sé si es relevante, pero me lo voy a apuntar y te lo digo el próximo día o te lo escribo, os voy a dar mi correo también y te lo busco concretamente, ¿vale, Renzo? Me lo apunto aquí. Ya, muchas gracias. A ti. A ver si esto aumenta coste. Me lo voy a apuntar aquí y ya. No sé. Vale. Vale. Sí, sí, a ver, cuando tú elevas al cuadrado, eso es un coste. Y bueno, pero en este caso son números, no son matrices, con lo cual, bueno, que en general son matrices, pero tú lo haces por número de cada una de las de la función de coste. Pero no estoy segura. Lo voy a mirar porque sí, es para tenerlo en cuenta, porque si te aumenta, pero no tengo detalle yo de eso. Me lo miro y os lo digo, ¿vale? Buena pregunta. A ver, ahora otra cosa que os sonará, o si no, pues aquí lo contamos, es el dropout.
En Dropout es como hacer, os voy a poner una figurita, que se apaguen o enciendan las neuronas en ciertos momentos, ¿vale? Esto hace que vaya cambiando como nuestra configuración de red. Lo que no hacemos es quitar capas, no. Lo que hacemos es como apagar neuronas que desaparezcan. Como no quitamos capas, pues tampoco estamos alterando las relaciones no lineales. O sea, eh, alteramos el número de neuronas por capa, ¿vale? Cada neurona, esto es como que tiene una probabilidad P de cambio. Aquí tienes la probabilidad cero, aquí de un 50%, con lo cual se encienden tres y se apagan tres, o sea, se dejan tres encendidas y se apagan tres. En este caso, un 33, pues las que hay, pues cuatro se eliminan y dos, o sea, de las seis, cuatro se apagan y, o sea, solo se apagan dos porque es el 33%. Y el cero, pues aquí tampoco se apaga ninguna. O sea, esto lo que hace es ir mm, apagando neuronas, ¿vale? Esto es como lo que decíamos, esto solo es el entrenamiento, ¿vale? Cuando yo tenga esto, a ver, el objetivo de esto es evitar que dependa mucho de una neurona. Es que es un poco parecido a lo de antes. Se trata de que, porque con lo que hemos hablado antes, se trataba de quitábamos algunos y dejábamos otros. Se trata de que no se haga tan inteligente, o sea, de manera que no haya neuronas como súper especializadas para evitar el overfitting. O sea, es un poco como, bueno, voy a ir quitando neuronas les voy quitando peso y luego se las doy, y luego se lo quito y luego se lo doy. Y es para evitar eso, que se hagan tan inteligentes que no nos sirven, es que no nos sirven, porque luego no es capaz de generalizar con un dato de fuera. Esto es súper importante, que esto yo, en lo que es el dropout, solo lo uso en entrenamiento, ¿vale? Cuando yo voy a testear, yo tengo mi configuración de red con la combinación que sea, pero tengo toda mi red completa, ¿vale? Y luego lo que tengo pues son neuronas más robustas. O sea, tengo mi red completa. Esto todo es para entrenamiento. Estamos en entrenamiento. Queremos es el ciclo de entrenamiento, entrenarla bien. Yo cuando voy a testear, yo ya tengo mi red súper entrenada con unos valores de datos, de función de activación, de todo. Ya lo tengo preparado y yo le doy esos datos. No vuelvo a reentrenar con los datos, ¿vale? De test, solo testeo. Quiero saber cómo mi configuración que he creado, si es buena o mala. Y para eso testeo con datos nuevos. ¿Vale? Y luego aquí Una este consulta, es bastante perdón. interesante. Sí, dime, O dime. sea, No sé digamos, no sé quién crees. hacer una pregunta Dime. también puede ser de examen. Dice que el dropout es únicamente para el entrenamiento, es decir, es la característica principal y la más utilizada para evitar el overfitting. Bueno, no, la más utilizada no. Hay de las que hemos hablado, pues puede ser esta que os voy a presentar ahora, puede ser el overfitting, puede ser con regularización. No, es una técnica más. Unas te van Ok, cambiando los pesos poquito a poquito y la del dropout se carga las neuronas en cada ciclo, va cambiándose, va borrando, cancelando ciertas neuronas. Las otras no las cancelan de todo o les van reduciendo peso, eh, pero estas se las carga en cada iteración, pues se carga tal. No es el que debáis usar ni que sea el mejor, es uno de ellos, ¿eh? O sea que de los que hemos hablado, mira, podéis utilizar, a ver, la regularización, pues esto que hemos visto, que uno cambia un poco, este te lo tienden a cero, ciertos pesos, estas te las tienden a chiquititas, esto es una combinación, y luego el dropout es el que se carga y dice, pues en esta me dejo estas tres y en la siguiente que dos. Entonces dejan como de pensar esas neuronas. Es como si hiciéramos la muerte neuronal que hablábamos, pues a propósito. Hago así unas cuantas que tampoco, porque no son correlacionadas, ¿sabes? Por ejemplo, quiero decir que siempre hay ruta para pasar. Aquí siempre hay ruta para pasar al otro lado. O sea, que lo que se trata es de hacerlas un poco las redes más tontas. Como la dejo un poco bloqueada, y así es, pero no es que sea la mejor,
Pues depende del problema, es que al final esto es muy empírico. Sí, Gloria. Profe, es que ahí con el dropout, como tal, se apaga la neurona aleatoriamente, ¿sí? Durante ese entrenamiento, pero eso lo hace aleatorio. Ella lo está trabajando y va apagando así como lo muestra el sistema, ¿no? Aleatoriamente. Sí, eso es. Tú le dices cuántas neuronas quieres que se apaguen, o sea, como con una probabilidad es, pues como 50, 0,5, pues se apagan el 50%. El 0,33 se apagan el 33%, pero es aleatorio. No sé Y si así puedes ir a ninguna tocar neurona, exactamente. profe, disculpa, y así ninguna neurona, o sea, la red no dependa demasiado de ninguna neurona específica, porque le estoy dando esa Exacto, orden, o sea, no está dependiendo de ninguna. exacto. Exactamente, es que es eso, exactamente eso, que no se haga tan dependiente de una neurona o de ciertas neuronas que son, porque como tú en la entrada le metes las características, imaginaros que está la característica del pulso, pues ya no hace ni caso a las bandas de frecuencia o a otras características, porque esta es la más predominante, pero luego es muy dependiente de eso. Entonces, claro, como que también deja tonto todo lo demás y a lo mejor en algunos casos pues hay que, o sea, lo suyo es que combine y que use la fuerza de todos. Sí que es verdad que, por ejemplo, la del lazo uno que hemos hablado, la de L1, esa también se utiliza como selección de características. ¿Por qué selecciona? Porque como va dejando algunas casi a cero, pues esa característica se la carga. O sea, características son los parámetros o atributos que estamos diciendo que hablamos. Se trata de que no sea tan lista, para que no se aprenda también los datos, porque luego depende mucho de una neurona y eso hace que dependa mucho o de ciertas neuronas que dependan mucho de ciertas características. Y luego al final viene un valor que también es de electrocardiograma, o también es de imagen y no la entiende. Porque si no es exactamente lo que ella se ha aprendido, que el pulso es de 60 no sé qué, ya no sabe cómo ir, entonces ya no nos sirve. O sea, es un poco, la verdad es que es hacerla más tonta, pero para que sea más lista. Es un poco así. No sé, Gloria, si más o menos te he dicho. O Sí, sea, sí, se para que no trata se de la crea toda. Es como cuando no se la crea toda y analiza y va despacio, sí, pero con certeza. eso es. Que no sea, pues como me ha llegado esto, es esto. Ya, pero luego se equivocan un huevo. ¿Por qué? Porque como piensa siempre que al tener ese valor alto, imagínate, pues ya significa que tienes un, voy a poner otro ejemplo, que es que siempre pongo el mismo. Pues como he visto que hay mucho pelo, pues es un gato. Bueno, chica, igual es una alfombra, no lo sé. O sea, es que como que para que no tomes las decisiones súper rápidas, porque se va a basar más en la inteligencia de esa neurona que en todo lo demás. Y lo de lo que se trata es de que joder, que tenga todo en cuenta. Pero es eso, exactamente lo que tú dices, Gloria. O sea, esto lo que queremos Profe, es que sea ágil. Sí. no, disculpa. Ahí les cargué un paper que acabo de encontrar para poder estudiar la diferencia entre el L1 y el L2, ¿sí? Cómo se aplica. Y si supuestamente tiene un costo computacional, en lo que pude leer ahora un poquito, es que es muy mínimo, no se alcanza a identificar, pero ahí les dejé el paper. Ay, genial, muchas gracias. Qué bien. Vale, fenomenal. Por eso que yo pensaba, digo, no me lo había planteado, pero no veía que fuera como algo relevante, pero bueno, pero fenomenal. Si ya lo confirmas, pues nos lo descargaremos. A ver. Ya está. Vale, fenomenal. Ahora lo descargo. Si quieres. Vale. Vale, perfecto. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver ya que esto es un poco lo mismo, pero bueno, esto es otra técnica que es el early stopping. Esto directamente yo cuando lo hacía con MATLAB, o sea, ya lo tenía integrado y lo mismo, yo no le simplemente le decía que lo usara, entonces él lo que va haciendo va buscando la manera de buscar el punto ese que estamos buscando. Entonces, cuando ve, tiene, tiene un pérdidas de entrenamiento y de validación. De test vienen después, ¿vale? El de test va después. O sea, es como si tuviera
tres, tres bloques. Datos de entrenamiento, datos de validación y datos de test. ¿De validación para qué nos sirven? Pues para evitar el sobreentrenamiento. Alguien me dice algo. Entonces, ¿qué? Entonces, mira, bueno, ahora te lo digo, voy a terminar con esto. Al aumentar el número de POCs, lo que decimos, se vuelve más inteligente, lo que significa es que pues cada vez tiene menos pérdidas, es decir, que tiene menos error, pero el entrenamiento aumenta. En este caso, lo que hace el propio algoritmo solo, cuando tú le pones en la red que sea con stopping, él lo que busca es cuando, como si esto lo va comparando todo el rato, si esa comparativa ya se vuelve más grande que un valor, pues para de entrenar, ¿vale? O sea, es early stopping, significa que puede seguir, pero no lo hace porque dice, ostras, cuando va viendo que el error de validación es un poco más grande o ya tiene un valor relevante, es lo que decíamos, si es parecido o tiene ya un valor diferente, que ya es notable, pues dice, para, que estoy mejorando mucho entrenamiento, pero estoy empeorando en validación. Entonces, cuando él ve eso, se para. O sea, esto es una cosa que también, con que lo pongas que lo haga, te lo hace él solo. Luego tú puedes mirar el número de iteraciones que ha utilizado antes de llegar ahí. Pero este, yo es el que utilizaba antes. Y bueno, pues este lo utilicé hace años en mi tesis y a mí me parecía que iba bastante bien porque sí que es verdad que te quita aquí sí que el coste computacional es importante porque al final, si sigue, lo primero es que tienes un sistema que no funciona y has perdido ahí un montón de tiempo. Entonces, este en cuanto ve que el entrenamiento y validación, los errores son considerablemente diferentes, pues para. Y se para la red y te la para. No sé si habéis utilizado alguna vez MATLAB, igual un día os lo pongo. Pues con MATLAB es chulo porque tú veías cómo es como que te hace un dibujillo y lo ves, y ves cómo la red, cómo está, modifica pesos, eso no lo ves, pero sí que vas viendo el número de iteraciones, cómo van cambiando algunas partes de la red. Me lo voy a apuntar porque a mí eso me ayudó bastante a ver cómo era esto, para que veáis cómo es un entrenamiento. A ver, sabéis que por dentro no lo puedo ver. Pero bueno, puedes ver ciertos parámetros cómo van cambiando y estaba chulo. Os lo pongo porque no sé si tenéis MATLAB, eso es como ya es de pago, es más complicado. Yo lo tengo en trabajo y no siempre. Ya me lo han quitado. O sea, pero así os lo enseño. Y veis esto, ¿vale? O sea que este también es muy utilizado. El mejor, como os digo siempre, no me meto ahí porque es que el mejor no. Cada problema una solución. Y vosotros pues vais a saberlas todas. Y si no vais a saber investigar, que eso es de lo que se trata. Así que, pues ya está. Tenéis la clase ahora. Bueno, que muchas gracias. Preguntadme lo que queráis. Y si no, pues en el foro o... Ay, os quería yo dar mi correo. A ver si me lo sé. Pues no. Un segundo, que os lo voy a decir. A ver, es que al principio he comentado que alguien ha puesto una queja, o no sé si decirlo queja, no me gusta tan negativo. Bueno, pues hay algo de mi clase que no le gusta, pero es que a mí lo que me llega no es la clase, o sea, es lo que me llegó, es el mensaje que le enviaron al chico. Entonces yo no me entero muy bien de qué era, si no quería que respondiera preguntas en medio, o bueno, también un compañero ha comentado que no se nos vaya la olla hablando de otras cosas, que no creo yo que lo hayamos hecho mucho, pero igual se me ha ido, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, que yo lo que os quiero decir es que yo lo quiero hacer bien, que lo que necesitéis, pues intentar ayudaros también en todo lo que os pongo en el chat mi correo, en todo lo que eso, y si hay algo que nos gusta, pues me adaptaré a lo que queráis y ya está. Yo lo que quiero es que estéis contentos, que aprobéis, que aprendáis y luego siempre os acordéis de, ay, qué bien, aprendí esto o lo otro. O sea, que al final, que eso, que estoy para que estéis contentos, que quiero que estéis bien, ¿vale? Y que todo vaya bien y que aprendáis mucho y os vayáis con buen gusto, pues con buen sabor de boca, ¿vale? Así que si tenéis algo que decir, pues fenomenal. Y me podéis escribir al correo, que yo no os puedo escribir porque no sé vuestros correos, no sé cómo verlos,
Y Jaime me preguntó algo, pero sobre la maldición de, ay, no me acuerdo cómo era, de Kurz, mm, de la dimensionalidad, pues si quieres preguntarme, escribidme. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, y que Bien, lo que necesitéis, me escribís por privado por aquí si os da cosa escribir en el foro, lo que queráis, una ¿vale? pregunta antes de terminar. Eh, Mm. en la última técnica que nos mostró que apagaba y prendía las neuronas, eso es el Sí, equivalente entonces a penalizar en los otros, porque lo que está buscando es eso, que no sea, que no aprenda, es como el equivalente, algo así. sí, sí, es uno más. O sea, puedes hacerlo con penalización del L1 laso, el L2, que hacía la combinación, el dropout o el early stopping. O sea, tienes varios tipos. ¿Cuál es el mejor? Pues como os digo, depende de la situación. ¿Cuál se utiliza más? Pues antes se utilizaba mucho pero igual no existía el dropout, entonces, pues era el early stopping. Pero a lo mejor el dropout, pues es mejor. O sea, que tampoco te puedo decir cuál es el mejor porque no lo sé. Porque Y hay depende. forma, y hay forma de escoger alguno de ellos dependiendo la cantidad de datos que yo tengo para entrenar, porque hay veces tengo muchísimos, pero a veces tengo unos muy limitados. Por ejemplo, en el sector de la salud, yo no me puedo poner a inventar datos, ¿cierto? No, Entonces, no. dependiendo la cantidad de datos que yo tenga, puedo escoger uno u otro o aplica para X datos independiente y tengo muchos o tengo pocos. A ver, yo creo que más para el número de datos que tenga es más dependiente el clasificador que utilices. Pero para el número de datos que tenga, es que es más esto a nivel de configuración de red, no tanto de cuántos datos tenga, ¿sabes? O sea, yo creo que más para mirar el coste es qué tipo de clasificador vas a utilizar, más que para esto. No sé si me explico, que es más Sí, sí. importante cuando tú tienes la cantidad de datos es qué clasificador voy a utilizar, porque no siempre redes es lo mejor, no lo es. Si tienes una base chiquitita y si son datos médicos, como dices, las tienes chiquititas, es pequeña seguro porque es súper complicado tener datos, pero luego para lo otro es más la estructura de red, no tanto con eso, Listo, sí. Muchas ¿vale? gracias. Ay, Ya, no ya veo entendí quién ahí. sois, qué pena. Sí, yo había leído que el dropout es más usado para capas densas y el L2 es más para Ujú. modelos más pequeños. Que tendría sentido, porque pues si es la capa muy densa para las neuronas tiene más sentido que ponerle penalización a los pesos. Ya, pues sí, tiene sentido. Vale, pues puede ser. ¿Y Gloria? A Profe, ver, me no, lo voy a apuntar. quería hacer el comentario era que, de lo que decía el compañero, cuando estamos de pronto mirando el número de datos, ¿sí? En ese algoritmo, en ese modelo que estamos entrenando, yo me baso mucho, ¿sabes qué? En las épocas, ¿sí? En los epochs, porque muchas veces yo puedo darle a él unos 25 épocas y en la época 18 veo que tiene un rendimiento, una accuracy bien, ya no lo sigo, ya sé que en la época 18 me lo dio, entonces no tengo que seguir trabajando el modelo porque alcancé ese porcentaje de accuracy que estaba buscando. Es como lo Ujú. analizo. Ya lo otro sí lo sé de pronto cuando son ya tan densas, con datos tan densos, lo que nos dice el compañero, no sé cómo se aplica a él. Sí, pues voy a mirarlo, a ver cuál sería mejor. Yo es que muchas veces esto yo lo que yo es mucho empírico, ¿sabes? Es prueba y error, pero seguramente que haya alguna fórmula. Yo no la encontré, ¿eh? Porque estuve mirando cosillas de esto a ver si, y como es que no encuentro una solución de decir, pero sí que seguramente haya, bueno, seguramente haya, como dices, pues a lo mejor, según si es para las neuronas interiores, no lo sé, depende. Puede ser, pues puede ser, puede ser. Lo voy a mirar también. Me lo he apuntado, ¿eh? Y os lo digo el próximo día. Y lo de MATLAB y el coste computacional. A ver si hay algo para saber cuál utilizaríamos mejor. ¿Vale? Vale, profe, Muy bien. muchísimas gracias. Bueno, Feliz muchísimas noche y gracias a vosotros. feliz tarde y feliz noche para ti. Muchísimas gracias. Lo que necesitéis, escribidme, que estoy aquí. ¿Vale? Vale, vale, gracias. Feliz tarde Vale, para chao, todos. feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, chicos.